Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Liposucción Mental, en donde estamos sacando a la basura para quedarnos con lo bueno. Y en este día vamos a continuar en el capítulo 18 del libro de Hechos, nueva traducción viviente, que te dejo en la descripción para que tú puedas leer junto conmigo. Por lo tanto, comencemos. Dice, Pablo conoce a Priscila y a Aquila en Corinto. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: «La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles». Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: «No tengas miedo, habla con libertad. No te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: «Ay, escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabrería sin nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos». Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó, allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Vamos a regresarnos. Hasta aquí vamos a leer este pasaje de la Biblia. Y vamos a regresar. Pablo se fue de Atenas, en donde, primero pudo compartir, recordemos, hablando sobre ajustándose a que ellos tenían un altar al Dios no conocido, pero que después la multitud estaba interesada y después ya no. Después dijeron, cuando empezó a hablar de la resurrección, le empezaron a tirar de loco y ya no lo querían. Total, este Pablo se va a Corinto y Corinto era una ciudad muy importante políticamente y en el comercio, incluso era una ciudad más importante que Atenas. Y en este lugar se tenía específicamente un templo o el templo para la diosa Afrodita. Y en esta ciudad se practicaba que la gente aportaba dinero, ofrendas como parte de la adoración, pero aparte había hombres y mujeres que se prostituían en el templo y de esa forma, participando en actos sexuales con estos con estos hombres y mujeres, adoraban a esta diosa Afrodita. Entonces, había demasiada inmoralidad sexual. De por sí había inmoralidad sexual en cualquiera de las culturas de los gentiles, pero aquí era una cuestión desbordada, más que estaban adorando a Afrodita. Entonces, esto estaba tremendo. Y en este caso Pablo va a hablarle primero de nuevo a los judíos, porque había judíos ahí en ese lugar. Como vemos, se encontró con Aquila y su esposa Priscila, que también hacían tiendas, se dedicaban a hacer tiendas, a tener tejer o construir estas telas para que se utilizaran para las tiendas que utilizaban los romanos, sobre todo en sus campañas, cuando iban de batalla, o para poder hacer sus tiendas, para donde iban, los mandaban a los militares. Entonces Pablo tenía este oficio, lo cual le permitió
estar viajando por todos lados porque no había necesidad de que estuviera fijamente en un lugar. Al él poder comerciar sus tiendas en cualquier lugar donde hubiera soldados romanos, pues él se podía mantener, ¿no? Él podía sostenerse a él mismo. Y se hizo muy amigo de este judío, de este hombre judío Aquila y su esposa Priscila. Pero como vemos, empezó a predicarle a los judíos. Y como ya no la sabemos, o sea, ya no era de sorpresa lo que vimos que sucedió, lo rechazaron. Sí, como dice aquí el principal de esa sinagoga que se llama Crispo, aquí está en el versículo 8. Crispo, el principal de esta sinagoga, el líder de la sinagoga, se convirtió. Él se convirtió y todos los de su casa. Por lo tanto, se hizo el cambio a el jefe y el jefe después fue al que nos mencionan al final del capítulo, a este Sóstenes. Sóstenes es el que quedó como líder de esta sinagoga. Bueno, al ver Pablo cómo estaban rechazando la mayoría de los judíos, se enojó tanto, o sea, aquí vemos que se enojó tanto porque literalmente los mandó a la goma. Les dijo, ya me cayeron mal. Que caiga sobre ustedes el propio juicio de lo que ustedes están haciendo. No soy responsable de sus vidas ni de nada que pertenezca a ustedes. La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. Ya me voy a predicar a los gentiles. Y entonces fue a la casa de este hombre Ticio Justo, en donde en la noche tuvo una visión en donde Dios le dijo, no tengas miedo, sigue predicando. Sigue predicando, muchas personas aquí van a recibir de mí, nadie te va a hacer daño, mucha gente de esta ciudad me pertenece. Y aquí lo que podemos ver, esto es lo primordial, o en lo que nos vamos a enfocar. Muchas veces sentimos que estamos solos, y créeme, así me he sentido a veces, cuando uno decide tomar ciertas decisiones para seguir a Dios. Y a veces te das cuenta que personas cercanas a ti, ya sea de tu edad o no de tu edad y así, empiezan a tomar otras decisiones basándose no en lo que dice la palabra de Dios, siendo que habían sido instruidos en la palabra de Dios. Y créeme que esa es una de las sensaciones, bueno, a mi edad, a mi joven edad, que varias veces lo he visto, lo he vivido y se siente espantoso, la verdad. Se siente espantoso porque tú dices, oye, crecimos juntos, incluso hemos trabajado juntos en cosas para el Señor, pero pues cada quien va tomando decisiones y por eso Dios siempre tiene la mano extendida para decir, ven a mí, ven a mí. Y si se alejaron, vuelve a mí, vuelve a mí. Y esa sensación es realmente muy frustrante a veces cuando uno después ya no encuentra personas que quieran de Dios, ¿no? O sea, no tienen que ser perfectas porque ninguno de nosotros somos perfectos, ni vamos a ser perfectos, porque lo que somos es redimidos por la sangre de Jesús, perdonados por el sacrificio del Señor Jesús, por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, por la gracia del Padre. Por lo tanto, este Pablo estaba viviendo un momento en el que yo creo que estaba muy desanimado y es por eso que Dios le mandó esta visión para recordarle que no estaba solo, que habían otras personas que también estaban listas o preparadas para recibir del Señor, pero necesitaba que se le compartiera. O había gente incluso que ya había escuchado el mensaje. Recordemos que de cierta manera ya se había esparcido pues el mensaje de salvación, el evangelio. No tenían un maestro que les enseñara ahora sí que formalmente. Por lo tanto, siguió predicando este Pablo, mucha gente se convirtió y bueno, ¿qué pasó? Lo mismo de siempre. Los judíos envidiosos, los judíos que estaban en contra de lo que se estaba predicando, buscaron hacerle un juicio a Pablo, con el que gobernaba, que era este señor Acaya, pero este señor ya ni dejó que hablara a Pablo porque dijo, yo no voy a juzgar esto, son sus cosas de ustedes, que si el nombre, que si cambiaron cierta letra por otra letra, un nombre por otro nombre, ahí resuélvanlo ustedes. Por lo tanto, como no hizo nada y no juzgó a Pablo y lo dejó en libertad y Pablo pudo seguir predicando como Dios le dijo que lo iba a poder hacer, se enojaron tanto que recordemos, al hombre que pusieron en lugar de Crispo, que fue el que se convirtió, a este Sóstenes, lo empezaron a golpear. Y Galión viendo esto, porque afuerita de ahí de donde estaba se iba a hacer el juicio, vio que estaban golpeando a Sóstenes, al líder de la sinagoga, y aún así no se metió este Galión.
Y algo muy interesante es que cuando Pablo escribe de las cartas a los corintios, se menciona a un Sóstenes y se cree que probablemente es este Sóstenes, que después este Sóstenes al cual golpearon, al cual se quedó en lugar del otro líder que ya se había convertido en cristiano, pues, que había aceptado a Jesús. También este hombre después aceptó a Jesús. Por lo tanto, vean lo que sucedió. A pesar de que a este hombre lo golpearon y que de cierta manera también estaba en contra de Pablo en un momento, se convirtió después y sirvió junto con Pablo, por lo que vemos en Corintio, en las cartas a los corintios. Así que no nos desanimemos. Dios, llévate esto en tu corazón en este día. No tengas miedo, versículo 9. Habla con libertad. No te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Otra vez, no tengas miedo, habla con libertad. No te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así es. Señor, Espíritu Santo, danos la habilidad, la capacidad, la fortaleza, Espíritu Santo, para seguir adelante y no ver, no escuchar lo que aparentemente estamos viendo y escuchando, sino lo que tú has dicho. Tú nos has mandado a hablar, vamos a hablar. Tú nos has hablado, nos has mandado a predicar, nos has mandado a sanar a los enfermos, nos has mandado a liberar a los cautivos, a liberar a los endemoniados, a hablar tu verdad, que tu palabra es la que transforma las vidas de las personas. Por lo tanto, no nos vamos a callar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no callarnos en el nombre de Jesús. Llénanos de ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y tú, si has estado pasando una enfermedad, sé sano en el nombre de Jesús. El Señor Jesús te ama. El Señor Jesús te quiere sanar. Y si tú estás viendo este video y conoces a alguien enfermo, compártele este video y dile, véelo todo y vas a recibir tu sanidad porque Dios te va a sanar. Dios te ama muchísimo y te va a sanar. Así que sé sano. No sé qué estés viviendo, qué estés pasando, pero Dios sí. Así que habla sobre esa enfermedad y hablamos sobre esa enfermedad. Incluso si tienes los análisis, el diagnóstico, ponlos ahí y di, yo soy sano en el nombre de Jesús. Y yo hablo vida a tu cuerpo en el nombre de Jesús. Vida a tu cuerpo, vida a tus células, vida, 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 vida a tus huesos. La información en tus genes es la correcta, es la que Dios puso desde que naciste y es sana. Incluso si naciste con algo incorrecto, en este momento se arregla en el nombre de Jesús. Sé sano, sé sana. Dios, Jesús, es el que te ha sanado. En los comentarios, coméntanos para que todos nos gocemos contigo por lo que Dios ha hecho en este día. Y nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental. Adiós.